Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Antes que nada quiero darle las gracias a la profesora Adriana Fajardo por la invitación, por toda la organización de Insigno. Para mí es un gran gusto poder estar acá y poder cerrar estos 3 días de diseño y de expresión. También a nuestra directora, María Alejandra Almonacid, por toda la organización del evento. Y por supuesto a la decana que hace parte de toda la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, ¿de qué se trata esta conferencia? El nombre es un poquito largo, se llama Design Thinking, Metodología Proyectual de Innovación y Comunicación Visual. Seguramente muchos de ustedes han escuchado lo que es Design Thinking, ¿cierto? Está en voz de todos últimamente. Una de las cosas muy interesantes que he podido hacer a nivel profesional es que mi maestría es en diseño de producto enfocado a Design Thinking. Entonces, pues he tenido una experiencia ya un poco extensa con el tema y pues para mí es un gusto poder compartirles como estos insights y estos desarrollos que hemos estado manejando. Antes que nada, ¿qué es Design Thinking? En la parte superior vemos la definición que tiene Tim Brown. ¿Quién es Tim Brown? Tim Brown es la persona que conceptualizó esta metodología como tal y me voy a permitir leerla literalmente. Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que es una estrategia viable de negocios. Puede convertirse en valor para el cliente y una oportunidad para el mercado, ¿vale? Algo que es muy interesante es que Design Thinking es una metodología en crecimiento. Aquí no hay una última palabra o hay totalidades. De esa misma forma, yo tengo una propia definición de lo que es Design Thinking. Para mí Design Thinking es una metodología proyectual sistémica. Trabaja proyectos a partir de identificación de necesidades teniendo como eje principal un grupo objetivo definido y un contexto determinado. Fomenta la innovación por medio de la exploración y permite comunicar visualmente de forma clara y concisa. ¿Qué quiere decir eso? Muchísimas veces a nosotros nos hablan de lo que es innovación y la gente cree que innovación es crear un transformer, ¿cierto? Tener algo así súper espectacular, descubrir un nuevo elemento. Digamos que ese es el concepto general, pero innovación es optimizar, innovación es mejorar, innovación es depurar, ¿cierto? Optimizar un proceso, usted está innovando no solo porque esté creando algo nuevo, sino porque está mejorando algo. Respecto a la historia de la metodología como tal, la primera persona que utilizó la palabra Design Thinking fue Herbert Simon. Él es un premio Nobel de Economía y en 1969 escribió un libro que se llama La ciencia de lo artificial. Fue la primera vez que se escuchó ese tema, Design Thinking. ¿Y qué era lo que él decía? Él decía, vea, nosotros como economistas y como ingenieros muchísimas veces tenemos ideas muy buenas, pero no sabemos comunicarlas. Me he dado cuenta que el diseño puede comunicar muchísimas ideas de forma muy clara, ¿cierto? Si nosotros pensamos como diseñadores, y eso es lo que literalmente traduce Design Thinking, pensamiento en diseño, podemos transmitir ideas para que la gente nos entienda. En el año 2008, ¿cierto? Tim Brown es un profesor de la Universidad de Stanford, hizo un paper de investigación que se llamaba Design Thinking y a través de una de las oficinas de innovación que se llama ME310 que tiene la universidad, él logró conceptualizar 5 etapas para un proceso de creación. En torno a eso, algo que es muy interesante de esta metodología es que es una metodología teórico-práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ve la teoría pero inmediatamente ve cómo se aplica. Muchísimas veces cuando la gente está haciendo proyectos, usted recolecta información, está haciendo muchísimas cosas y no sabe el por qué. ¿Cierto? Uno dice, oiga, vea, yo he leído como 800 libros y yo no sé esa vaina para qué me sirve. Design Thinking le muestra la herramienta y usted logra ver el resultado de lo que usted está haciendo, ¿cierto? Tim Brown creó una empresa que se llama IDEO. IDEO es un referente mundial en torno a innovación y propuestas en torno a diseño. Entonces, esta empresa que está ubicada en California estuvo viendo cómo podían generar y optimizar procesos y proyectos, todo en torno a la tecnología. A partir de 2011, ¿cierto? Se logra una gran popularidad de la metodología como tal y ya de 5 etapas pasamos a 6.
En la actualidad ya se está trabajando en una séptima y hay algo que es muy interesante, es que hay muchísimas herramientas que no son necesariamente del diseño y nos muestra como una aplicación general. Bueno, ¿qué características tiene la metodología? Primero, la metodología está diseñada centrada en un usuario, es decir, trabaja necesidades. Uno de los problemas que nosotros a veces tenemos es que diseñamos subjetivamente. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo, a mí me parece, yo y mis amigos. Aquí no, nosotros realmente estamos analizando un usuario, un grupo objetivo. Design Thinking fomenta el trabajo en grupo, y no solo el trabajo en grupo entre la gente de la misma disciplina, sino también interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos trabajar con arquitectos, con ingenieros, con economistas, y cada quien va a aportar desde su experticia. Usted no tiene que ser diseñador, y de hecho, como ustedes se dan cuenta, esta metodología no la creó un diseñador. Todos pueden participar, todos pueden aportar. Entonces, la idea es poder conocer al usuario y poder conocer en dónde está interactuando. Muchísimas veces hay propuestas que funcionan en Londres y las traen aquí y vemos que no funcionan. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo ni al usuario ni el contexto en el cual está, ¿cierto? Adicionalmente, la persona que trabaja Design Thinking, el pensamiento de diseño, se conoce como Design Thinker, es decir, el pensador de diseño, y tiene unas características. Si usted quiere trabajar esta metodología, lo primero que tiene que ser es optimista, tiene que tener muy buena energía, mente abierta, poder escuchar. Colaborador, usted está trabajando en grupo y seguramente todos ustedes los que hemos estado acá y hemos pasado por la universidad hemos trabajado en grupo. Y eso tiene su responsabilidad. No, es que mi compañero no hizo, no, es que no sé qué, entonces yo por eso no hice nada, ¿cierto? En el mundo real, como tal, nosotros siempre tenemos que trabajar con otros profesionales. Y es fundamental que nosotros tengamos una relación de colaboración y el ser creativo es poder idear muchísimo en torno a estas necesidades. ¿Cuáles son las premisas que tiene Design Thinking? Y estas premisas son como unos caballitos de batalla que nos sirven muchísimo a nosotros como para poder entender lo que estamos haciendo. Lo primero es que cualquier concepto se puede representar gráficamente. Los chicos que tienen clase conmigo saben que eso lo repito muchísimo. ¿Por qué? Porque es que si yo voy a montar una presentación y está llena de texto, nadie la va a leer. Eso no comunica, nosotros somos comunicadores visuales. Y usted no le está dirigiendo la propuesta a usted y a sus amigos, sino a un grupo objetivo. El cliente necesita comunicación, que usted sea asertivo a la hora de generar una propuesta como tal. Hay otra frase muy interesante, no cuente, muestre. Eso es como así y más o menos así y es más o menos de tal y tal medida. No, muéstrenos cómo es eso que usted está pensando, qué es lo que quiere hacer, muéstrenos gráficamente. Algo que es fundamental es no tener ideas preconcebidas respecto al resultado del proyecto. ¿Por qué? Profe, lo que yo voy a hacer es una página web. Profe, lo que yo voy a hacer es un libro. Eso no es un proyecto. Si usted ya sabe lo que va a hacer, simplemente programa y hágalo. Pero un proyecto, uno debe tener la capacidad de poder sorprenderse, de poder ver qué puede encontrar, ¿cierto? De no tener una idea preconcebida del resultado que va a tener. Claramente hay unos lineamientos, pero si uno logra explorar y logra identificar variables, es fundamental saber que uno puede llegar a un resultado que usted ni siquiera imaginó que podía llegar. Como lo había mencionado antes, Design Thinking en este preciso momento tiene 6 etapas. La primera es empatizar, la segunda definir, idear es la tercera, prototipar, testear e implementar. Ojo con esto, esta no es una metodología lineal. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente para que usted defina, ¿cierto? Usted puede trabajar varias etapas al mismo tiempo, ya las vamos a explicar ahorita más a profundidad, pero usted puede trabajar varias etapas al tiempo. Cada etapa tiene diferentes herramientas de representación. En el momento hay más de 50. Si yo explico las 50 herramientas nos quedamos hasta las 11 de la noche. Por tal razón solo vamos a explicar 17 que son como los principales referentes que tenemos como tal. Algo que es fundamental, cualquier herramienta que se represente siempre, pero siempre va a tener un resultado y eso es importante tenerlo en cuenta. La primera etapa es empatizar. ¿Qué es empatizar? Entender al usuario, ponerse en los zapatos de esa persona, ir al lugar, interactuar, saber qué es lo que ocurre, saber qué es lo que piensa, ¿cierto? Identificar variables.
Este es un proceso de investigación, ¿cierto? Entonces, al tener una investigación, usted logra tener muchísima información. ¿Y qué es lo importante acá? Poder clasificarla y saber qué es importante y qué le puede aportar a su proyecto. Esta es una herramienta, ¿cierto? La primera que vamos a trabajar es una herramienta que la utiliza muchísimo la gente de emprendimiento. Es un árbol de problemas. ¿En qué consiste un árbol de problemas? Ustedes muchísimas veces cuando les dicen, no, formule un proyecto o tengo una idea de negocio, uno no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? Uno piensa, por ejemplo, uy, es que la gente se está colando en Transmilenio. Eso realmente es una consecuencia, ¿cierto? Es perceptible, pero eso tiene un problema, tiene un porqué. Y muchísimas veces nosotros no vemos el problema general, sino la consecuencia que tiene. Y las causas, por lo general, si ustedes se dan cuenta, son imperceptibles. Por eso hay una línea que nos permite ver causas y efectos. Y normalmente las causas son difíciles de ver, ¿cierto? Nosotros vemos un resultado de cosas que ocurren. ¿Cuál es la idea? La idea es que Design Thinking es una metodología sistémica, ¿cierto? Es decir, que tiene una variable que se va extendiendo y se va argumentando de diferentes maneras. Entonces, una de las cosas interesantes es poder ver cómo esa estructura explica un problema que usted quiere trabajar, o si usted quiere partir de una consecuencia, ver qué es lo que lo genera, ¿cierto? Listo, yo quiero saber por qué la gente se está colando en Transmilenio, y me pongo a analizar, y me pongo a observar, y a recolectar información, y empiezo a evidenciar realmente cuál es el problema y qué es lo que lo causa. Algo que es fundamental es el concepto de línea gráfica. Para nosotros los diseñadores es fundamental. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior tenemos una matriz, es la matriz tradicional que se utiliza. Pero es fundamental que nosotros trabajemos los elementos de línea gráfica para poder conceptualizar. Hay 4 elementos fundamentales para hacer una línea gráfica. Después de eso hay algunos más, pero los 4 básicos son color, tipografía, diagramación, y ya sea que usted trabaje fotografía o ilustración, ¿vale? Entonces el árbol de problemas nos permite poder entender cuál es el problema, la necesidad que estamos trabajando, qué es lo que lo causa y cuáles son los efectos que tiene. Después seguimos con la parte de observación encubierta. Eso es una herramienta muy interesante. La idea es que usted empiece a evidenciar y a mirar cuáles son los comportamientos que tiene la gente, sin que ellos sepan que usted los está observando. Ustedes se han dado cuenta que muchísimas veces la gente actúa de una forma diferente cuando está al frente de la cámara, ay no, el noticiero, ay el gol, ¿cierto? Pero muchísimas veces no es así. O sea, cuando la gente no se siente observada, actúa de forma natural. ¿Y cómo podemos recolectar esta información? A través de fotos, a través de videos, ¿cierto? Podemos bocetar, por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de moda, podemos evidenciar cuáles son los colores, cuáles son las tendencias, cuáles son las cosas que está utilizando determinado colectivo. Algo que es fundamental que no había mencionado es que estas herramientas no son lineales, estas herramientas se pueden utilizar en diferentes etapas de la metodología. Entonces, observación encubierta, como se puede utilizar al comienzo del proceso, también se puede utilizar en la fase 4, ¿cierto? Cuando yo ya he hecho una implementación y tengo una idea y quiero saber la gente cómo está respondiendo a esa idea que yo tengo como tal. La entrevista es muy importante y como nosotros estamos trabajando en grupo, una entrevista al estilo Design Thinking siempre es recomendada trabajarla de 2 personas mínimo. ¿Por qué? Muchísimas veces cuando usted está haciendo preguntas o quiere saber algo, la gente no dice las cosas de manera verbal, sino trabaja el lenguaje no verbal. Es decir, lo que hace con gestos, lo que hace con cosas, ¿cierto? Muy al Chavo del 8, ¿le gusta? No, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿cierto? Le están mostrando algo a usted, pero digamos que si usted está concentrado, está grabando, no lo puede ver, pero su compañero sí lo puede ver. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que haya un guión y que esas preguntas sean concretas y descriptivas, que la persona pueda hablar y realmente expresar lo que siente respecto a esto. La segunda fase es definir. En la primera fase nosotros logramos recolectar información, ¿cierto? Ahora vamos a clasificar esa información, vamos a ver qué es lo importante. Hay muchísimas herramientas que están en la primera, pero pues estamos trabajando 3 de cada uno, y la idea es poder clasificar, identificar las necesidades para poder generar una oportunidad, ¿vale? Si yo logro poder identificar las diferentes variables que tenemos, podemos realmente generar algo interesante, porque yo estoy empatizando, esa empatizada es entender y estoy definiendo qué es lo más relevante de la información que yo encontré previamente. Esta es una herramienta que se puede utilizar literalmente en cualquier parte del proceso, la infografía.
todos ustedes saben lo que es una infografía, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? La infografía permite condensar mucha información en poco espacio, ¿cierto? Maneja o mucha ilustración o mucha gráfica, pero la idea es que usted pueda entender lo que la persona está mostrando, ¿cierto? Hay muchos tipos de infografía, pero tengo este referente porque nos está contando una historia y nosotros, aparte de ver un producto, también podemos ver el desarrollo que está manejando, ¿cierto? Entonces vemos una estructura y vemos cómo se puede condensar esos diferentes tipos de elementos. Esta herramienta es bien interesante, se llama mapa de empatía. Y la idea de esto es poder tabular la información que usted consiguió en la entrevista. Tiene una estructura bien interesante. La idea es que en la parte central, la que vemos acá, esté nuestro usuario potencial, ¿cierto? Y que nosotros podamos identificar qué es lo que piensa y siente esa persona, ¿cierto? ¿Qué fue lo que yo logré ver? No solo con lo que él me dijo, sino con el comportamiento que tuvo. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que oye? ¿Y qué dice y hace? Algo que es fundamental es también poder entender los esfuerzos, ¿cierto? Los esfuerzos que esa persona está haciendo, qué es lo que quiere hacer, cómo lo podemos entender. Esto realmente a mí me permite entender al usuario, es fundamental. Y podemos evidenciar los resultados. Algo que es sumamente importante es la parte de conceptualización. Esta es la matriz tradicional, pero nosotros, de la forma en la que lo mostramos, tiene que evidenciar la línea gráfica que tenga el proyecto. Esta es una herramienta, yo creo que probablemente todo el mundo la ha trabajado, es un mapa mental, ¿cierto? ¿Y en qué consiste el mapa mental? Usted tiene una idea, usted tiene un concepto, ¿cierto? De la información que usted logró recolectar y en torno a eso empieza a generar una estructura que permite mostrar las diferentes variables que tiene, ¿cierto? Entonces es una forma muy interesante de poder mostrar la información y que la gente entienda lo que usted quiere mostrar, ¿cierto? Entonces este diagrama que tenemos acá es una estructura tradicional de mapa mental, pero tenemos un referente acá y eso es bien interesante. Nosotros como diseñadores siempre tenemos que trabajar la parte de derechos de autor. Todos estamos influenciados de todos, todos tomamos imágenes de un lugar, que es lo importante que siempre esté referenciado y ustedes se darán cuenta todos los pies de página que estamos utilizando durante la presentación. Entonces, estos elementos son muy importantes porque nos permiten poder entender algo, ¿cierto? Este es un mapa mental que nos está mostrando cómo surgieron los diferentes idiomas, cuál es la raíz y cuáles son los diferentes elementos que los componen. La tercera fase es realmente importante, todas lo son, pero estas son es demasiado importante. ¿Idear qué es? Idear es pensar, y pensar es muy complicado, ¿cierto? Entonces, algo que es fundamental es que ustedes se están educando para ser diseñadores profesionales. Hay muchísima gente que puede ser muy buena manejando X o Y herramienta, pero pensar es lo que usted realmente lo hace un profesional. Entonces, la idea es poder generar muchísimas ideas. Eso es como cuando usted le dicen bocete y hace un boceto, ¿cierto? Con eso es muy complicado generar un desarrollo. De la misma forma, uno tiene que pensar muchísimas ideas y a veces esas ideas pueden ser descabelladas, pero me están permitiendo a mí como poder identificar diferentes valores y poder salirnos como de la zona de confort y ver qué desarrollo podemos generar. Esta primera herramienta se llama propuesta de valor y hace parte de algo muchísimo más grande que se llama el Canvas, ¿cierto? Value Proposition en inglés, como fue creada. Inicialmente esto fue trabajado para la parte de emprendimiento. ¿Y en qué consistía? Si vamos a generar un modelo de negocio, ¿qué vamos a hacer? ¿Un bar o un restaurante? Sí, pero es que hay 10.000 bares y 20.000 restaurantes. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Que vamos a dar las cosas muy baratas. Esa es una promesa de valor terriblemente complicada de manejar. Ustedes conocen los almacenes de una, ¿cierto? Esos almacenes son de los pocos sitios en los cuales se puede mantener una propuesta de valor. Pero si usted está empezando con un startup o está empezando con un negocio, mantener su promesa de valor en torno al costo es sumamente complicado. Entonces, esta matriz a nosotros nos permite analizar qué es lo que el cliente está esperando y qué es lo que nosotros podemos ofrecer. Por ejemplo, todos están familiarizados con WhatsApp. WhatsApp basó su propuesta de valor en esta matriz. ¿Cómo la hizo? Ellos partieron de un principio y decían, cualquier empresa de telecomunicaciones tiene que tener una infraestructura gigantesca de cableados, de operadores para poder generar desarrollos. Ellos dijeron, vamos a dar mensajería gratis para todo el mundo.
Cuando la gente escuchó eso, dijo, esta gente es ridícula, eso no se puede hacer. Oh sorpresa, que ellos empezaron a interactuar y a desarrollar la aplicación y se dieron cuenta cómo podían vincular los teléfonos con la aplicación, ¿cierto? Y generar un nuevo contexto, ¿cierto? Entonces usted ya no necesita tener el operador, ya no necesita la persona de cable, sino que fue lo que está haciendo. Estoy ofreciendo un servicio que literalmente nadie lo puede copiar, o sea, es muy complicado. ¿Cómo hacemos para crear cosas diferentes? ¿Cierto? Si yo parto, no, yo no puedo hacer eso porque es que es imposible. Ahí ya usted no está teniendo la primera actitud que debe tener un design thinker, el optimismo, sí se puede, y vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, esos elementos son sumamente importantes para ver cómo podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿cierto? Entonces, WhatsApp, aparte de mensajería, luego diversificó más el negocio. Entonces, ahora también vamos a dar llamadas y solo necesito una conexión a internet y puedo llamar a cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces, la propuesta de valor es lo que genera diferencia, pero esto no explica solo a modelos de negocio. Cualquier proyecto o cualquier producto debe tener una propuesta de valor. ¿Qué va a hacer? Camisetas estampadas. ¡Wow! ¿Qué es lo que tiene de diferente? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a ser un restaurante? Listo. ¿Cuál es? Pongamos un ejemplo contextual actual. Andrés Carne de Res. ¿Cuál es el concepto que ellos están trabajando? ¿Cuál es la promesa de valor que utilizan? La colombianidad. Si usted viene acá, va a tener la experiencia de colombiano, le vamos a llenar de colombianidad desde que llegue hasta que se vaya. ¿A quién estamos dirigidos? Tenemos un público muy selecto y muy exclusivo que puede pagar bien. Si yo estoy 2 o 3 días en Bogotá y quiero saber cómo es la gente en Colombia, voy a Andrés y tengo la experiencia como tal, ¿cierto? Ese es el concepto que ellos venden. Que a uno le guste o no le guste, puede que sí, puede que no, pero ha funcionado y cada vez el negocio ha ido y ha seguido creciendo. Algo que es fundamental es que cuando ustedes estén generando un proyecto, vean qué es lo que lo hace diferente, vean cuál es su propuesta de valor, ¿cierto? Y traten de hacer una propuesta de valor que sea difícil de copiar, porque es que cuando uno trabaja con costos y con ese tipo de elementos, o sea, eso no es una propuesta sostenible. Alguien va a llegar en algún momento y va a dar las cosas más baratas que usted. Entonces ahí se nos acabó el cuento. Perfiles de usuario. Los perfiles de usuario son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque usted tiene un grupo objetivo, ¿cierto? Usted en la primera fase lo logró, lo vio cuáles era su comportamiento, qué era lo que tenía, cómo se hacía. Pero después de un tiempo, usted se dio cuenta que ese perfil de usuario tiene unas características muy específicas y muy especiales. Entonces, hay 5 elementos que son muy importantes para tener en cuenta, ¿cierto? Usted lo puede mostrar de diferentes maneras y eso aplica a cualquier herramienta. Entre más específico sea usted, su proyecto va a ser muchísimo mejor porque usted está entendiendo la necesidad y está entendiendo a ese usuario. Entonces, sea específico. Y si usted está generando un planteamiento, vea cuáles son los elementos que usted puede utilizar para poder generar una estructura, ¿cierto? Entonces es realmente importante poder estructurar esos diferentes elementos. Vea lo que le gusta a la gente. Por ejemplo, estaba asesorando un proyecto y me dijeron, profe, voy a trabajar con personas invidentes, estrato 1 y 2. Vamos a hacerle una aplicación. Sí, no me diga. Ese planteamiento tiene varios problemas. Primero, una persona estrato 1 o 2 no tiene ni siquiera para un teléfono inteligente, ¿sí o no? Entonces la parte de la aplicación ya por ese lado no es pertinente. ¿Qué pasa? Yo ya tengo una idea preconcebida de lo que voy a hacer, entonces termino haciendo un desarrollo que no funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver cuáles son los comportamientos que tiene la gente, ir a mirar, no que se lo cuenten, usted vaya y mire, tome fotos, haga videos, entreviste a la gente, conozca realmente qué es lo que la gente quiere y qué posibilidades tiene de hacerlo. Porque entonces, no, como ahora todos hacen aplicaciones, pues yo también hago aplicaciones. Tiene que saber a quién se lo está dirigiendo. Es sumamente importante poder tener esa estructura bastante clara y en ese perfil de usuario usted puede ver eso. No, que le gusta la música tal, que le gusta el comportamiento tal, que hace tal y tal cosa. Perfecto, entre más descriptivo sea, su propuesta va a ser muchísimo más asertiva a lo que está buscando como tal. Mood boards. Los mood boards son una herramienta que viene del diseño de modas. Y la gente muchísimas veces dice, ay, eso es como un collage.
De hecho, gráficamente, si usted lo ve de fuera, sí es un collage, pero lo que le está permitiendo es tabular y condensar gráficamente muchísimos elementos. Haga de cuenta que usted hizo la parte de observación encubierta y quiere mostrar sus findings, sus resultados. Usted puede hacer un moodboard de mostrar, vea, vimos 35 personas, se estaban vistiendo con tal gama de color, les gusta la música tal, las texturas que están manejando son tales y tales, los elementos tienen tales costuras, tienen tales y tales cosas, desarrollo de tal y tal manera, ¿cierto? Es una forma gráfica de poder mostrar los diferentes elementos que uno tiene, ¿cierto? Y se puede utilizar el moodboard, usted lo puede utilizar en cualquier fase de todo el proyecto. Y es una forma muy fácil de poder mostrar los desarrollos. En vez de que usted le escriba un reporte de 800 páginas a su cliente de qué es lo que está haciendo, muéstrele un moodboard, muéstrele cómo esa información gráfica se puede mostrar y se puede ver. Prototipar. Prototipar es probablemente la parte que genera más innovación, por así decirlo, en Design Thinking. ¿Por qué? Antiguamente, si usted quería hacer un prototipo, por ejemplo, de un carro, literalmente tenía que hacer el carro y salía supremamente costoso. Entonces ellos se dieron cuenta que podían generar prototipos a muy bajo costo y que los podían trabajar con papel o con elementos sumamente económicos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer el prototipo de un carro, ¿qué es lo que hago? Hago una espuma de poliuretano supremamente grande, la corto, la encaseíno y veo cómo queda el diseño. ¿A cómo me salió? A un quinto del costo de producción. No funcionó, le podemos cambiar tal cosa. Claro que sí. En torno a eso, hablamos ahora sí del Canvas como modelo de negocio. Nosotros sabemos que está basado en una propuesta, en una promesa de valor, pero esa promesa de valor tiene que articularse con ese sector que nosotros estamos trabajando. El Canvas modificó totalmente la forma de modelo de negocio. ¿Por qué? Antiguamente usted le decían, listo, modelo de negocio, cuánto de arriendo, cuánto de no sé qué, cuánto de tal cosa. Usted se puso a hacer cuentas y ya mejor dicho no hizo nada, ¿sí? Entonces el Canvas nos dice, vea, usted tiene una propuesta, una promesa de valor. ¿Cómo podemos estructurarlo? Y lo que nosotros logramos identificar, ¿cierto? La estructura del Canvas maneja 10 variables más o menos. Tenemos la propuesta de valor como eje central, tenemos la relación con los clientes, cómo va a ser, quiénes son esos clientes potenciales a los cuales usted le quiere dirigir su proyecto, cómo quiere obtener la parte de los ingresos, qué canales va a tener. La tecnología ha jugado a nuestro favor. ¿Por qué? Porque usted antiguamente necesitaba un local para poder comercializar, ya no. Usted puede tener un producto y lo puede comercializar desde su casa. Es más, ni siquiera necesita página web porque si tiene Facebook y tiene un fanpage, muchísimas veces por el mismo inbox usted puede generar negocios y puede hacer comercialización de productos, ¿cierto? Entonces eso ha sido una gran ventaja que pues todas las personas emprendedoras han tenido porque antiguamente usted necesitaba un capital determinado para poder generar un desarrollo, ¿cierto? Recursos claves, computador, impresora, diferentes elementos. Hubo algo muy interesante que mencionaron sus compañeros anteriormente, la parte de las alianzas estratégicas son fundamentales, ¿cierto? Puede que yo no tenga la maquila para imprimir o para diferentes cosas, pero yo sí puedo buscar una alianza estratégica con alguien que tenga ese servicio, ¿cierto? La parte de los costos, saber cuáles son mis costos fijos son fundamentales y con esto, ¿cierto? Nosotros podemos generar una conceptualización. Ya después usted sí hace cámara de comercio y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero inicialmente lo que usted necesita tener es un modelo de negocio viable que maneje una propuesta de valor sólida, que la diferencie de lo demás que ya está en el mercado. Paper prototyping o prototipado en papel. Esta ha sido una de las mayores novedades como tal que ha tenido Design Thinking. ¿Por qué? Si usted va a diseñar una app, si usted va a diseñar una página web, literalmente usted necesitaba hacer la interfase y tener a alguien que se lo programara, ¿cierto? Ya no. Ahora lo que se hace es hacer un wireframe, ¿cierto? En papel y usted con su mismo teléfono va haciendo un video y va evidenciando cuál es la usabilidad que tiene. En YouTube hay muchísimas formas y herramientas de paper prototyping y es una forma muchísimo más económica, o sea, todo esto tiene en común que usted hace prototipos que salen muy económicos. Entonces, es una gran ventaja para todas las personas que manejen la metodología, porque usted no necesita un músculo financiero gigantesco para poder generar un desarrollo determinado, ¿cierto? Entonces, en la parte de interacción funciona bastante bien, pero por ejemplo, yo quiero hacer joyería, la fundición, todo eso sale costosísimo.
Yo puedo hacer un prototipado en papel, puedo utilizar materiales muy económicos para mirar si esa idea que yo tengo funciona o no. No, es que yo tengo una propuesta POP, pero hacer el modelo, claro, hacer el modelo a escala es muchísimo más fácil, ver si funciona, si se para, si es lo que usted quiere, ¿cierto? Eso nos ayuda muchísimo en la parte descriptiva. Adicionalmente tenemos toda la parte de diseño tridimensional, renders y eso, pero muchísimas veces un modelo es como más clave para eso. El storyboard. Storyboard es una herramienta que viene de la cinematografía, ¿cierto? Y básicamente lo que nos permite es evidenciar cuál es la experiencia del usuario, ¿cierto? Saber, esta herramienta se puede utilizar en varios momentos. Primero, antes de generar una propuesta, ¿qué es lo que le está pasando a esa persona? Entonces yo puedo generar una diagramación, bueno, se para, no sé qué, tal cosa, o después de que yo genere mi propuesta de intervención, ver cómo interactúa con ese modelo, con esa propuesta como tal. Entonces, son elementos muy sencillos, pero que nos permiten a nosotros poder comunicar. La quinta etapa, testear, ¿cierto? Entonces, retomemos rápidamente. Etapa 1, empatizar, que es entender las necesidades, ¿cierto? Etapa 2, definir. Toda esa información que nosotros logramos recolectar, ¿cómo la podemos clasificar? ¿Cierto? Segundo, idear, pensar qué podemos hacer, y esas ideas las volvemos realidad a través de nuestra cuarta etapa, que es prototipar, ¿cierto? El prototipo nos vuelve realidad de eso y nosotros lo ponemos a ver si funciona o no funciona. Y testear es eso, comprobar qué respuesta tiene de ese público objetivo al cual le estoy dirigiendo un proyecto, si eso que yo pienso y creo si funciona o no. Hay varias herramientas, el User Journey o Diario del Usuario, ¿cierto? Este es un proyecto que yo desarrollé en la ciudad de Melbourne, y se hizo, primero que todo, para incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad. Entonces, si yo estoy hablando de uso de bicicleta y estoy hablando de la ciudad, pues tengo que montar bicicleta en ese lugar para experimentar, ¿cierto? Saber qué es lo que ocurre, y hacemos unos puntos de toque. Esos puntos de toque siempre están apoyados de imagen y están apoyados de un análisis como tal. Siempre que nosotros hacemos un análisis, tiene un resultado. Nosotros no divagamos respecto a algo, si nosotros nos dimos cuenta de algo, lo evidenciamos. ¿Listo? Este User Journey se puede hacer antes de generar el prototipo o después de generar el prototipo, la idea que yo tengo. Algo que es fundamental es que Design Thinking no solo desarrolla productos, también desarrolla servicios. Y los servicios son sumamente estructurados y logran entender las diferentes necesidades que tiene ese usuario. Este es un User Experience Map o mapa de la experiencia del usuario. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a introducir un producto nuevo, un servicio nuevo, y por ejemplo estoy trabajando con niños, ¿cierto? No hay un manual que diga 1 más 1, 2, ¿cierto? Con respecto al comportamiento que los niños tienen como tal. Yo puedo plantear un escenario con un número de actividades, por ejemplo, no, es que el niño está pintando, pero le dio ganas de ir al baño, ese es el escenario 2, ¿cierto? Y puede tener un sinnúmero de respuestas, de reacciones, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver acá las diferentes reacciones que puede tener en determinado contexto. Algo que es importante tener en cuenta es que si yo estoy generando un servicio específicamente para niños, un niño no se va a inscribir solo, un niño no va a hacer lo que tengo que pensar en los padres. Es fundamental poder entender esos elementos, o sea, saber que ese grupo objetivo puede tener muchísimas más variables de las que yo tenía predeterminadamente, ¿cierto? Entonces, este proyecto como tal nos permite a nosotros saber qué posibles reacciones puede tener a la intervención que yo estoy generando. Service Map o mapa de servicio. El mapa de servicio es algo muy interesante porque literalmente está resumiendo todo el proyecto. ¿Desde dónde? Desde la perspectiva del usuario. Adicionalmente, si yo tengo alianzas estratégicas, yo tengo que evidenciar cuáles son los beneficios que tiene. Nadie hace nada porque es tan querido y tan lindo y tan buena gente. Siempre está esperando un beneficio, ¿cierto? Entonces el poder conceptualizar, identificar los recursos, saber cómo mi propuesta va a interactuar en un desarrollo específico y va a generar ¿qué? Un bienestar. Si nosotros trabajamos necesidades, realmente lo que nosotros hacemos es que le estamos mejorando la vida a la gente. Eso es fundamental. No, es que yo estoy haciendo productos basura que no le están ayudando a nadie. Eso es una forma de ver las cosas, pero uno sí puede generar productos, proyectos y procesos que pueden mejorarle la vida a la gente. Entonces el Service Map lo que hace es resumir la estructura de todo el proyecto y poderlo mostrar de una forma gráfica. Créame que si usted lo muestra sumamente lleno de texto, pues la gente no le va a entender lo que usted está haciendo. Finalmente, la última etapa, implementación,
¿cierto? ¿Qué es implementación? Es poner en contexto el desarrollo que usted está teniendo, ya sea un producto o ya sea un servicio. No necesariamente tiene que llegar al mercado, puede que usted esté trabajando con una ONG, puede que usted esté trabajando con una comunidad vulnerable, ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué es interesante acá? Poder ponerlo en contexto. Muchísimas veces la gente dice, no, pues es que eso lo podemos ver en tipos, cuántas unidades vendimos. Sí, esa es una forma de verlo, pero no es la única forma de verlo. ¿A qué me refiero con eso? El desarrollo puesto en el mercado o contexto nos permite a nosotros poder identificar, ¿cierto? Si el producto o el servicio, ¿cuál va a ser la respuesta que va a tener? No hay ninguna ecuación mágica que me diga, su producto siempre va a funcionar si usted aplica esto. No, hay muchísimas cosas, pero hay algo que es fundamental y es que los productos y los servicios siempre están apoyados de estrategias de comunicación, ¿cierto? Entonces se puede generar una difusión. La parte de estrategias literalmente nos permite como generar toda otra parte, otra conferencia, entonces lo vamos a dejar ahí, pero es importante darnos cuenta el beneficio que obtiene. Ustedes como diseñadores no piensen que yo creo y a mí me parece, tengan en cuenta que están diseñando para un grupo objetivo, que tiene unas necesidades, que ese lugar tiene unas características, que no porque esa propuesta funcionó en un lugar significa que vaya a funcionar en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos identificar esos elementos, son sumamente importantes para generar propuestas acorde con esas necesidades. Esta es una estructura que yo he estado trabajando, si ustedes se dan cuenta no es lineal, ¿cierto? Vemos nuestras diferentes etapas con diferentes elementos. Ustedes en un proyecto no siempre van a utilizar todas las herramientas, no, cada proyecto como tal tiene una forma de poder evidenciar. La parte de observación siempre es fundamental, ¿cierto? La observación puede evidenciar los resultados a través de infografía, de un mapa de empatía, ¿cierto? De un mapa mental. Fundamental tener promesa de valor del producto, del proyecto que usted esté haciendo, o sea, no haga más de lo mismo. Muestre algo que sea diferente, que realmente le puede cambiar las cosas. La parte de Canva, si está trabajando emprendimiento, es sumamente importante, prototyping para mirar si esas herramientas que usted tiene realmente si funcionan, no funcionan, ¿cierto? Storyboard, ¿cierto? La parte del user journey, siempre pensar en el usuario. Si ustedes se dan cuenta, todas las herramientas que tenemos en la fase 5 de testear están enfocadas en el usuario y analizar esa experiencia que tiene con el producto o con el servicio que yo estoy desarrollando, ¿cierto? Piense en el usuario, un producto es exitoso cuando la gente siente una empatía con él, sabe que es hecho para ellos, ¿listo? Y finalmente la parte de implementación es cuando nuestro producto como tal llega a un contexto real. Muchísimas gracias a todos, bibliografía que es de trabajo, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Muy interesante, ¿no? El tema de la metodología en diseño, que es, digamos, la base para el proyecto, ¿no? No solo es hacer cosas, manejar programas, sino lo que tú decías un poco, pensar, y es lo que de pronto nos cuesta, ¿no? Visibilizar cuál es esa necesidad, cuál puede ser la posible respuesta y cómo podría ser ese lenguaje gráfico adecuado para darle solución, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Me levanto, listo. Básicamente dos cosas. La primera sería cómo condensar, digamos, en un campo específico para que sea aplicado y replicado en un campo más amplio. Es decir, que sea repetitivo y que funcione tanto en ese pequeño campo y en los demás. ¿Me va a entender? Digamos, esa como primera parte. La segunda parte sería más como un consejo respecto, ahorita tocas el tema sobre la parte de los infantes, sobre los niños. ¿Qué consejo, digamos, en este caso me darías para testear en un ambiente infantil? Me hago entender porque digamos que testear en un ambiente infantil es un poco complejo, entonces partiendo desde la experiencia, ¿qué me podrías aconsejar para testear en este campo de los infantes? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, con respecto a tu primera pregunta,
todos los proyectos son diferentes, puede que tengan un núcleo común, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos que cualquier proyecto tiene una fase de observación, de empatizar y de entender, pero dependiendo del contexto como tal, va a cambiar, sí o sí. O sea, pongamos un ejemplo, la orientación gráfica del SITP, eso viene de Curitiba, una ciudad de menos de 1 millón de habitantes, la ponen en Bogotá, literalmente la misma. ¿Cuál es el problema? Va de la 170 al centro y tiene 2 puntos, ¿cierto? No es lo mismo hacer un recorrido en una ciudad de 800.000 habitantes a una de casi 9 como Bogotá. Entonces hay cosas que van a cambiar y puede que el demográfico sea el mismo, ¿cierto? Yo siempre creo que la estructura de observación, de investigación y de empatizar son fundamentales para poder estructurar un buen proyecto, identificar bien esas necesidades, entender bien al usuario. No es lo mismo hacer un proyecto en Bogotá que hacerlo en Medellín, y todos somos colombianos, ¿no? ¿Qué te recomiendo respecto a eso? La parte de observación siempre tiene que estar estructurada. Puede que hayan variables que te puedan servir, pero uno de los errores que puede ocurrir es hacer la implementación del mismo proyecto en el mismo lugar, sin identificar las variables que tiene, ¿cierto? No reconocer esos lenguajes, y para eso es que sirve toda la parte de investigación, ¿cierto? No sé si recuerdan cómo era antes los buses, las tablillas que tenían, ¿cierto? Entonces decía Germania 140, E3, ¿cierto? Carrera séptima. Usted literalmente sabía por qué barrio pasaba y por qué vía iba, ¿cierto? Esos elementos se dieron totalmente de un lado y se generó una propuesta pues, que no reconocía los ambientes sociales que se manejan y las dinámicas que tiene la ciudad. No sé si eso te deja un poquito más clara esa inquietud, ¿sí? Bueno, con respecto a la segunda parte, sí, trabajar con niños no es fácil, pero ojo que necesito ser específico, porque es que niños es una generalidad. Es cuando dicen, bueno, ¿y para quién? Para la gente de Bogotá, 9 millones de personas, hay que ser mucho más específico. La gente de Kennedy, 3 millones de personas, ¿cierto? Entonces tenemos que ser específicos. Por ejemplo, hay algo que se llama focus group. El focus group quiere decir que yo voy a hacer un testeo específico dentro de un lugar. Entonces, selecciono el colegio tal, el grado tal, ¿cierto? En la localidad tal. Vamos a suponer que son 30 niños. Dependiendo en el momento en el que esté, ¿cierto? Tienen unas actividades diferentes. Yo lo que creo es que, y estoy seguro, es que cuando los chicos están en grupo, a nivel disciplinario son muy complicados. Si yo fuera a hacer un testeo, lo haría por separado, pues es que depende del tipo de producto o de proceso que estás haciendo. Pero cuando uno llega y las personas que lo han hecho, no, vamos a ir al jardín y les vamos a dictar una charla, trata de que los niños le pongan cuidado. Es sumamente complicado, ¿cierto? Entonces es importante ver cómo esos diferentes elementos, esas diferentes estructuras pueden entender. Siempre es específico, y cuando uno esté formulando un proyecto tiene que ser realmente muy específico. No hay una fórmula mágica, pero dependiendo de lo que uno esté haciendo, tratar de trabajar con los niños de manera separada es interesante. En grupo los chicos son muy complicados de manejar. ¿Otra pregunta? Bueno, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias Un a todos. aplauso